oportunidad de presentar este trabajo. Bien, ya se ha explicado un poquito el instituto donde trabajo, que es el CRAC, que es el Centro de Investigación Agrigenómica, en el cual se realizan investigaciones tanto básicas como aplicadas sobre los genomas de plantas, también de animales de granja, y también cuestiones de investigación básica sobre el desarrollo y los genes de las plantas. Este es el grupo de investigación donde realizo mi trabajo, que, bueno, más o menos el tema de trabajo es la estructura y la evolución de los genomas de plantas. Bien, empezaré por una pequeña introducción sobre lo que son los genomas. Una definición que creo que es bastante correcta sería que es el contenido, un genoma es el contenido total de ADN propio de un organismo y que pasa a la descendencia. El ADN es la molécula, como supongo todos sabemos, es la molécula que contiene la información genética y es gracias a dos propiedades por las que esta molécula realiza esta función. La primera es porque se puede autorreplicar, está formada por dos cadenas que son complementarias una a la otra, de manera que a partir de una cadena se puede sintetizar la otra, y esto permite crear duplicaciones de esta molécula. Y la otra es que puede contener información. El ADN es un polímero, es una repetición de unidades básicas y que por tanto puede contener información de la misma manera que los textos escritos son la repetición de unas unidades básicas que son las letras, los caracteres. Entonces, cuando se descubrió el ADN como la molécula de la información genética, la hipótesis inicial era que cuanto más complejo era un organismo, más genes necesita y por tanto más cantidad de ADN debería contener su genoma. Esto en principio parecía que era cierto, porque por ejemplo las bacterias tienen un contenido de ADN mucho menor que en general que los eucariotas, pero enseguida cuando se fue profundizando en estos estudios se vio que había algo que no funcionaba. En esta gráfica tenemos distintos tipos de organismos y aquí tendríamos el tamaño en megabases, es decir, en millones de bases. Entonces, en general, como decía, las bacterias tienen un tamaño menor que los organismos eucariotas, pero dentro de los eucariotas la variabilidad es muy grande. Así, por ejemplo, aquí tendríamos el ser humano. Dentro de los mamíferos la variabilidad es relativamente pequeña, pero existen, por ejemplo, anfibios que tienen más de 10 veces el genoma humano, unas 20 veces más ADN que nosotros. Y dentro de, por ejemplo, las plantas, pues tenemos plantas como Arabidopsis, que tienen unos 100 millones de bases, mientras que otras llegan a 100.000 millones de bases. Por lo tanto, la variabilidad en cantidad de ADN era muy difícil de explicar en términos de que cuanto más complejo un organismo, más cantidad de genes y más cantidad de genoma. Estas observaciones se centraron, bueno, para darle un nombre, en la comparación entre el genoma de la cebolla y el genoma del ser humano, que es unas 20 veces mayor, unas 5 veces mayor. Entonces, esta aparente incoherencia, es decir, ¿por qué una cebolla va a ser más compleja que un humano? Pues evidentemente a ciertos humanos no les gustó y por eso se le llamó la paradoja de la cebolla. No sé exactamente a las cebollas qué opinión tienen de esto, pero no se lo he podido preguntar. Pero estas diferencias de tamaño no solo se dan entre especies relativamente cercanas, sino entre especies lejanas, sino que incluso cuando se examinan especies cercanas existe también una variabilidad importante. Por ejemplo, en estas dos especies del género Allium, es decir, dos especies de un mismo género, por tanto, tienen que tener características muy semejantes, pues en este caso tenemos un contenido de 61 picogramos de ADN por genoma haploide y aquí de 25, es decir, mucho más del doble. También en el género Ordeum, que es el género de la cebada, también tenemos una especie que tiene 9,4 respecto a la más pequeña, que sería el 5,5. Y aquí no se pueden hablar de diferencias de complejidad, porque son especies muy cercanas, pero es que incluso en variedades de una misma especie se observan diferencias muy importantes. Por ejemplo, entre dos variedades de maíz, se pueden observar, en este caso, un contenido de 7 y aquí de 5,3. Y en dos variedades de arroz
que en este caso además los genomas han sido secuenciados, por lo tanto estamos seguros de que su contenido es este, pues tenemos en las variedades de tipo índica un contenido de 430 millones de bases, mientras que las de tipo japónica 389 millones de bases. Estas diferencias es difícilmente explicable por una diferencia en el contenido de genes. Y también, por ejemplo, entre los mamíferos estas diferencias, como comentaba, no son tan grandes, pero los chimpancés tienen un 5% más de genoma que nosotros los humanos. Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias? Bueno, ya adelantaré que estas diferencias se deben a repeticiones en el genoma. Para llegar a esta conclusión, inicialmente, antes de llegar a la era de la secuenciación de genomas, se basaron en una propiedad del ADN, bueno, la doble molécula de ADN, si se calienta se separan las dos hebras y si se vuelve a enfriar, estas dos hebras se vuelven a juntar. Realizando medidas espectrofotométricas a una determinada longitud de onda de 260 nanómetros, podemos distinguir si el ADN está en cadena simple o en cadena doble. Entonces, si aquí tenemos esta medida de absorbancia, cuando se calienta la absorbancia aumenta, porque las cadenas se separan, cuando se enfrían estas cadenas se vuelven a unir y la absorbancia disminuye. Basado en esta propiedad, podemos observar cuál es la velocidad con que estas moléculas se vuelven a unir midiendo la absorbancia. Si tenemos, por ejemplo, una mezcla de fragmentos todos idénticos, cuando se separan y se vuelven a unir, cada uno de estos fragmentos se puede unir con cualquiera del resto, de manera que la velocidad, el tiempo que tardarán en reunirse, va a ser relativamente corto. En cambio, si cada uno de estos fragmentos fuera distinto, este fragmento, por ejemplo, de color rojo, para volverse a reasociar, tendría que encontrar el mismo fragmento complementario. Y cada uno lo mismo, de manera que el tiempo que tardarían en volverse a juntar las dos moléculas, de las dos cadenas de ADN, sería más largo. Es decir, para secuencias repetidas el tiempo de reasociación es más corto que para secuencias únicas. Si hacemos esto con un genoma, con el ADN de un genoma, vamos a tener una mezcla de secuencias repetidas y secuencias únicas. De manera que lo que tendremos será una doble curva. Esta inicial correspondiente a las secuencias repetidas y esta segunda correspondiente a las secuencias únicas. Comparando el nivel de una y otra, podemos llegar a deducir el porcentaje de secuencias repetidas presentes en un genoma. Y a partir de estos experimentos, pues, por ejemplo, se dedujo que los humanos tenemos un 45% aproximadamente de secuencias repetidas, más o menos como los ratones, las gallinas o las drosófilas, las moscas de la fruta, un 8%, y plantas como el tabaco, el 72%, o el maíz, cerca del 90%. Y estos son datos previos a la secuenciación, es decir, se sabía que aquí había algo repetitivo, pero no se sabía qué es lo que había ahí. Cuando se empezaron bueno, y también cuando se compararon estos porcentajes de repeticiones con los tamaños de genoma, aquí teníamos los tamaños de genomas y el porcentaje de repeticiones, se vio que existía una correlación bastante buena entre ellos. Es decir, que el principal responsable del tamaño del genoma no eran los genes, sino que eran estas secuencias repetidas, de las cuales no se sabía en ese momento qué naturaleza tenían. En cambio, si hacemos esta correlación de tamaño del genoma con el número de genes, vemos que esta correlación no existe. El número de genes es bastante constante, independientemente del tamaño. Únicamente en algunas bacterias el número de genes es menor. ¿Qué son estas cosas que se repiten en los genomas? Bueno, hay algunas de estas repeticiones tienen carácter estructural, tienen una función estructural. Por ejemplo, los telómeros y los centrómeros. Los telómeros serían las secuencias situadas en los extremos de los cromosomas y que protegen al cromosoma de su degradación por esos extremos. En el caso de los centrómeros también tienen una cierta naturaleza repetitiva, y los centrómeros serían la parte más o menos central de los cromosomas a donde se une el uso mitótico durante la división celular. Lo que pasa es que en total, en el mejor de los casos, no llegan al 5% del genoma, estas estructuras. Por lo tanto, si bien explicaban parte de la naturaleza repetitiva de los genomas, no explicaban ni mucho menos la mayor parte de ella. Entonces, cuando no se sabía qué eran esta parte que repetitiva,
Una de las hipótesis que fue formulada por el investigador Susumu Ohno en 1972 es que, por una parte, estaba formada por espaciadores entre genes, es decir, que un gen para ser funcional tenía que estar separado del vecino, entonces esta separación formaba parte de estas repeticiones, y por otra parte, también la mayor parte de este ADN repetitivo eran en realidad experimentos fallidos de la formación de nuevos genes. Habían genes que se duplicaban y entonces, por efecto de las mutaciones, en ocasiones podían dar lugar a genes funcionales con nuevas funciones, pero en la mayor parte de los casos derivaban en genes defectivos. Entonces, estos genes defectivos que provenían pero que no eran funcionales, es lo que llamo ADN basura, es decir, genes que no tenían función. Ese término de ADN basura, hay que aclarar una cosa, es que en realidad este ADN basura proviene del inglés junk DNA. Junk, si buscamos en el diccionario, puede significar basura, pero también significa un trasto o un desperdicio, o chatarra, o un trasto viejo. En realidad, si tenemos en cuenta que la intención era que eran genes que habían degenerado, en realidad, más que traducirlo como basura, sería mejor haberlo traducido como trasto viejo, pero supongo que el primer traductor, cuando vio esto de ADN basura, le sonó mejor que ADN trasto viejo. Y lo mismo sucede en catalán, o sea, ADN escumbrería no suena demasiado bien, y esto es lo que en realidad pone en Wikipedia, pero en realidad pues habría que llamarlo ADN ferralla o ADN andrómina o algo así, no sé, esto habría que hablar con el Instituto de Estudios Catalans a ver cómo se traduce. Pero bueno, me gustaría indicar que este término de basura no se refiere a desperdicios, sino más bien a un trasto viejo, una cosa que ha perdido su función. Hoy día, cuando se empezó a desarrollar las técnicas de secuenciación y más ahora con la secuenciación de genomas, se han identificado que la gran mayoría de estos ADN repetitivos que se denominaron como ADN basura están constituidos por elementos transponibles. Los elementos transponibles fueron descubiertos, como ya se ha mencionado, por Barbara McClintock alrededor de los años 50 y consisten por una parte, en fragmentos de ADN que son capaces de moverse de un lugar a otro del genoma, es decir, que están en una localización del genoma, se escinden de esta localización y se insertan en un lugar distinto, pero también están formados por fragmentos de ADN que son capaces de generar nuevas copias de sí mismos, es decir, de duplicarse. Están en una localización del genoma y generan una nueva copia en un lugar distinto, pero sin que se pierda la primera. Cuando se estudió la presencia de estos elementos transponibles en los genomas, se vio que el contenido podía ser realmente muy alto. Estos son distintas especies de plantas y vemos cómo el contenido, en este caso, que sería el mayor que se conoce, llega hasta el 90%, pero en maíz y cebada es más del 80%, manzano 67%, soja 57%, y en el arroz 26%, y esta sería la planta en la que el contenido es menor de las conocidas, que sería el 3%. Entonces vemos que la variación es realmente muy importante, y esto es lo que explica la enorme variación en los tamaños de los genomas de las plantas. Básicamente esta sería una representación esquemática de lo que sería un transposón, es decir, los elementos que son capaces de saltar de un lugar a otro. Estos también se denominan elementos transponibles de clase 2 o transposones de ADN. La estructura es relativamente sencilla. Tenemos una región interna que tiene capacidad codificadora, concretamente para una enzima denominada transposasa, y flanqueada por dos repeticiones relativamente cortas y en sentido invertido. Esta secuencia sería la misma que aquí, pero en el sentido contrario. Además de este tipo, que digamos que sería el elemento básico, tenemos elementos defectivos que serían aquellos que han perdido parte o toda la región codificante, de manera que conservan las repeticiones de los extremos. Estos elementos no se pueden movilizar por sí mismos, pero sí pueden utilizar las transposasas de otros elementos completos para moverse. El proceso de transposición se resume muy esquemáticamente en esta figura. O sea, tenemos el transposón insertado en un lugar del genoma, las transposasas se unen a estas repeticiones terminales, se forma como una especie de lazo,
se corta el ADN inicial, recuperándose la secuencia sin el transposón, y este ADN circular se une a otra posición en el genoma, la transposasa corta el ADN en este punto y se inserta este transposón en esta nueva posición. En el caso de los retrotransposones de clase 1, que serían los que se copian en nuevos, o sea, no saltan, sino que se generan nuevas copias. Los más abundantes son este tipo, los LTR retrotransposones. LTR viene del inglés Long Terminal Repeat, repeticiones terminales largas. La estructura de estos elementos es también una región interna que codifica para una serie de proteínas. La proteína más característica sería la transcriptasa reversa, y en los extremos tenemos dos repeticiones largas, y en este caso en la misma dirección, en repetición directa. Esta sería la estructura de los LTR retrotransposones. Otro tipo de estos retrotransposones son los llamados lines, que vienen del inglés Long Interspersed Nuclear Elements, o sea, elementos nucleares repartidos largos, en que la estructura es bastante semejante, codifica más o menos las mismas proteínas, pero carece de estas repeticiones terminales. Y luego, además, tenemos elementos defectivos, como en el caso anterior, elementos que no son capaces de codificar las proteínas, pero que pueden utilizar proteínas de un elemento completo para, en este caso, copiarse en nuevos lugares del genoma. En este caso, el proceso de copia se inicia con la transcripción, es decir, con la copia del elemento a una molécula de ARN mensajero. Este ARN mensajero, por una parte, sirve para la síntesis, para traducirse a proteínas, para la síntesis de las proteínas, entre ellos las más características, la transcriptasa reversa y la integrasa, y por otra parte, mediante esta transcriptasa reversa, lo que hace es copiar este ARN a ADN, primero de cadena simple y luego de cadena doble. A este ADN de cadena doble se le une la integrasa a los dos extremos, pasa al núcleo, se une a una molécula, a un fragmento de ADN y se integra dentro de este, de manera que se genera una copia idéntica o casi idéntica a la inicial, en un nuevo lugar del genoma. Dado que esto se transcribe a múltiples moléculas de ARN y cada molécula de ARN puede dar lugar a una nueva copia, el potencial de amplificación es muy grande. Bien, evidentemente esta inserción, cuando aquí se inserta en un lugar del genoma, puede tener un efecto. Si este lugar donde se inserta está ocupado por un gen, ese gen se va probablemente a verse afectado. Y de hecho, tenemos, bueno, aquí he puesto un par de ejemplos en donde lo que se produce es una inhibición del gen. Uno de los ejemplos sería, en el caso del melocotón, tenemos este gen, MIP25, que es el responsable de la formación de los tricomas, es decir, de los pelos en la superficie del fruto. Cuando este gen fue inhibido por la inserción de un retrotransposón, dejó de funcionar y por lo tanto se dejaron de producir estos pelos, y esto es lo que conocemos como nectarinas. Es decir, que las nectarinas derivan de una inserción de un retrotransposón en un gen. En este caso corresponde al guisante, y este gen es un gen relacionado con la acumulación de almidón en la semilla. Y si se inserta en este gen se inserta un retrotransposón, se produce este fenotipo, que es el fenotipo rugoso. Esto es interesante porque cuando Gregor Mendel estudiaba y elaboró sus leyes de la genética, una de las especies donde trabajó fue precisamente en el guisante, con dos caracteres, de verde y amarillo, y liso y rugoso. Bueno, pues justamente este carácter de rugoso se debe a la inserción de un retrotransposón en este gen. Normalmente el efecto de la inserción de un retrotransposón en un gen es negativo, es decir, lo normal es que el gen deje de funcionar, porque se introduce una cantidad de ADN dentro de la región codificante. Sin embargo, esto no siempre ocurre así. Si en lugar de insertarse, por ejemplo, en el caso de los transposones, también podemos tener lo contrario, es decir, en este caso tenemos, por ejemplo, en este caso que es de una patata de color claro, de color rosa claro, estas patatas tienen una inserción de un transposón en este gen, la flavona 3 hidrolasa, que es el responsable de la síntesis de los flavonoides, que dan este color oscuro. Si este transposón salta y desaparece de este gen,
esta función se recupera y entonces tenemos patatas de color violeta oscuro. Lo mismo ocurre en algunas flores, como en este caso de las petunias. Lo único es que en esta transposición, esta eliminación de este gen, no se produce en toda la flor, sino que se producen en determinadas células durante el desarrollo de la flor, de manera que no toda la flor recupera el color, sino únicamente algunos sectores, todas las células que se derivan de las células donde se ha producido este salto. Entonces, en ocasiones tenemos franjas como este tipo, o bien pétalos enteros en donde se ha producido esta recuperación del color. Los genes también, o sea, tienen la región codificante, pero también tienen la región promotora. La región promotora está situada antes de la región codificante y sería, en pocas palabras, sería el interruptor del gen. Es lo que determina cuándo el gen se activa y en qué nivel. Si la inserción se produce en el promotor, entonces se puede producir cambios en la regulación de los genes. Por ejemplo, este gen, el MIP-A1, es un gen de viña y es el responsable del color oscuro de las uvas. Se ha visto que en muchas variedades de uva de color blanco se deben a que se ha insertado en el promotor un retrotransposón que ha inactivado este gen. Sin embargo, si lo que se ha insertado en este promotor es uno de estos retrotransposones defectivos, que son mucho más pequeños, el promotor sigue siendo funcional, aunque a un nivel menor, de manera que esto explica algunos fenotipos de uvas rosadas. De manera que bueno, los amantes del cava o del vino blanco le deben sus aficiones a la inserción de un retrotransposón. También otro ejemplo sería en el caso de los pomelos. Hay unos pomelos que tienen un color, normalmente los pomelos tienen color naranja, y esto se debe a que a un gen, el denominado rubí, que este gen tiene es el que da la coloración roja a la pulpa del pomelo. En condiciones normales este gen se activa, pero se activa a un nivel bajo. En algunas variedades de pomelo se ha insertado un retrotransposón junto al promotor, pero en este caso, en lugar de inactivarlo, lo que hace es inducir la función, de manera que estas variedades de pomelo tienen un color de pulpa mucho más rojo que el normal. Lo curioso es que esta inducción únicamente se produce cuando la planta está sometida a condiciones de frío, de manera que si la planta está en condiciones de temperatura no demasiado frío, en invierno no se observa este fenotipo, en cambio si están en condiciones de altura o en zonas más frías sí que se observa esta coloración roja. Y esto es debido a esta inserción de un retrotransposón. Bien, aparte de estos efectos directamente ligados a la inserción de un elemento dentro del ADN, tenemos también efectos que son debidos a lo que llamamos la epigenética, es decir, no tanto a la adición de un fragmento de ADN, sino a modificaciones en esta molécula de ADN derivadas de la inserción del transposón. Una de estas modificaciones epigenéticas mejor conocidas es la metilación de las citosinas. Las citosinas si se les añade pueden estar en el ADN, pueden estar en dos formas, que es la citosina normal y la metilcitosina, que se diferencian en la adición de un grupo metilo. Cuando el ADN contiene citosinas metiladas, en general tiende a estar inactivo. Los genes que tienen estas citosinas metiladas suelen estar en condiciones inactivas, más inactivas que si no lo tienen metilado. Entonces, esta inactivación, esta metilación de las citosinas puede inducirse por la inserción de un retrotransposón. Un ejemplo sería en este caso de las petunias, el gen DFRB. En algunas variedades de petunia se inserta un transposón en el promotor de este gen, pero a veces esta inserción no tiene un fenotipo aparente y en otras ocasiones sí. Se produce una inhibición de la coloración, inhibición que puede ser total o puede tener también en ocasiones estar revertida. Que se inhiba o no se inhiba la coloración se debe al estado de metilación en que se encuentra este transposón. Si este transposón se metila, induce la metilación del promotor donde se ha insertado y, por tanto, induce la inactivación del gen. Si no está metilado, el gen es funcional. Otro tipo de
efectos, digamos, epigenéticos derivados de los transposones pueden ser la formación de RNAs antisense. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tenemos un gen que genera un RNA mensajero en esta posición, si tuviéramos la misma secuencia que generara el RNA en dirección contraria, estos dos RNA serían complementarios, de manera que se podrían formar dobles cadenas, lo cual daría lugar a un bloqueo de la traducción del RNA. Estos RNAs de doble cadena se tienden a degradar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en este caso tenemos este gen que se transcribe en esta dirección y se han insertado en esta región 3' un transposón. Este transposón está en dirección contraria, de manera que genera un RNA en dirección contraria al del gen. Si tenemos que estos dos RNAs se activan al mismo tiempo, tendremos dos RNAs en dirección contraria que pueden formar estas dobles cadenas y, por tanto, se inactivaría el gen, la traducción del gen. Este RNA mensajero se inhibiría. Eso se ha observado, por ejemplo, en algunos casos, como en este caso. Otro tipo de inactivación relacionada con la epigenética y los transposones tiene que ver con la formación de estos pequeños RNAs. Los pequeños RNAs son RNAs que pueden formar doble cadena no porque sean antisense, sino porque el mismo RNA forma estos loops, estos lazos, y estos pequeños RNAs luego se procesan, y si la secuencia se parece a la de algún RNA mensajero, se pueden unir a ellos y silenciar, es decir, induce la degradación de estos mensajeros. Por lo tanto, inducirían la inactivación o el silenciamiento del gen. Se ha visto que en algunos casos, algunos transposones pueden dar lugar a RNAs que tienen estas características, pudiendo inactivar algunos genes. Esto, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo en un transposón en la especie Arabidopsis thaliana, que da lugar a este RNA con este loop, que produce la inactivación de algún gen en Arabidopsis. Y por último, otro tipo de efectos, podríamos llamar epigenéticos, se debe a la síntesis de estos RNAs no codificantes largos, el long non-coding RNAs. Estos RNAs largos se deben, bueno, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de algunas regiones ocupadas por retrotransposones que se transcriben y contienen secuencias relacionadas con estos retrotransposones. Bueno, aquí no sé si se ve, está muy pequeño, pero se han detectado algunos, por ejemplo, en Arabidopsis, en arroz o en maíz, algunos de estos RNAs largos. La manera en que estos RNAs largos luego pueden influir en la expresión de algunos genes. La manera en que influyen es algo que hay que determinar en cada caso, si realmente tiene una influencia, y puede ser variada. Por ejemplo, se pueden formar estas estructuras de lazo unirse a ciertas proteínas, y cuando estas proteínas se unen a esos RNAs, producir un cambio en la expresión de algunos genes o en la estabilidad de algunos RNAs mensajeros. Por ejemplo, estos RNAs largos también, si tienen homología de secuencia con un ADN, pueden unirse a este ADN e inducir cambios, por ejemplo, en las histonas que se unen e inactivar estas regiones, teniendo en cuenta que algunos de estos RNAs corresponden o tienen secuencias de retrotransposones y que los retrotransposones tienen múltiples copias en el genoma, pues esto puede suceder si el RNA contiene secuencias del retrotransposón, se pueden unir a regiones similares en otros lugares del genoma. También se pueden unir a RNAs mensajeros, inactivarlos, o producir RNAs de pequeño tamaño, también inactivando estos RNAs. Los efectos de los retrotransposones también pueden tener efectos sobre la estructura del genoma. Esto puede tener lugar basándose en este fenómeno de la recombinación homóloga. Esto consiste en que cuando tenemos en el ADN dos secuencias que se parecen suficientemente, se pueden unir entre sí, hacer un intercambio de cadenas, este sería el fenómeno de recombinación homóloga. Y, por ejemplo, si tenemos en los retrotransposones que tenemos dos repeticiones
idénticas o muy parecidas en los extremos, pueden recombinar entre sí, dando lugar a la pérdida de esta región central, y lo que quedaría al final sería únicamente uno de los dos LTRs. Esto tendría como consecuencia, evidentemente, la inactivación del retrotransposón, pero también una reducción en el tamaño del genoma. Y de hecho, se ha visto que en algunas especies de un mismo género donde se producen variaciones en el tamaño del genoma, esto se debe no a la amplificación por nuevas copias de retrotransposones, sino a la disminución del tamaño por este fenómeno de recombinación homóloga. Pero estas recombinaciones entre las LTRs de un elemento también se puede producir entre LTRs de elementos distintos. Por ejemplo, si tenemos en un mismo fragmento de ADN dos copias del mismo retrotransposón, esta LTR de aquí será muy parecida a esta de aquí, de manera que se puede producir también el mismo fenómeno de recombinación homóloga, originándose una estructura de este tipo y perdiéndose toda esta región intermedia. Si en esta región intermedia hay un gen, el gen se perderá, pudiendo dar lugar a un fenotipo debido a la pérdida de este gen. Pero incluso si esta recombinación homóloga tiene lugar entre cromosomas distintos, podemos tener fenómenos de este tipo, que es lo que se conoce como reordenamientos cromosómicos. De hecho, el descubrimiento de los transposones por Barbara McClintock tiene mucho que ver con este tipo de reordenamientos cromosómicos. Bien, por último, claro, si estamos hablando de que hay algunas especies que tienen incluso el 90% o más del 80% del genoma ocupado por elementos transponibles, ¿cómo es posible que un genoma pueda aceptar tal cantidad de fragmentos de ADN nuevos sin que se vea afectado su viabilidad? La manera en que esto sucede normalmente es porque los nuevos retrotransposones, las nuevas copias, tienden a insertarse dentro de copias antiguas, con lo cual no producen en principio es menos probable que produzcan efectos sobre los genes. O sea, aquí tendríamos un retrotransposón que ya está insertado, y sobre este retrotransposón se insertaría una nueva copia, de manera que al final lo que tendríamos serían zonas del cromosoma ocupadas por este tipo de retrotransposones insertados uno dentro de otro. Esto es un ejemplo simple. Bueno, y aparte esta inserción puede ser por azar, simplemente, porque es más probable, si el contenido en retrotransposón es muy grande, es más probable que se inserte dentro de otra copia que dentro de un gen, pero también se sabe que algunas de las integrasas de algunos retrotransposones tienden a seleccionar copias de otros retrotransposones, probablemente porque esto es por el nivel de metilación de las citosinas, que es mayor en los retrotransposones que los genes. Esto sería un ejemplo sencillo, pero lo que encontramos cuando analizamos genomas son cosas como estas. Esto correspondería a un fragmento de un cromosoma de trigo. El trigo tiene cerca del 90% de elementos transponibles, y esto correspondería en esta línea negra al fragmento inicial, es decir, si elimináramos todos los elementos transponibles tendríamos esto, que más o menos correspondería a unas 100.000 bases, y sobre esto se han ido insertando un primer nivel de transposones, sobre estos transposones un segundo nivel, un tercero, un cuarto, un quinto, un séptimo. De manera que al final este fragmento, que inicialmente tenía 100.000 bases, ha pasado a tener 1 millón de bases. Y aquí vemos una explicación muy gráfica de cómo se puede aumentar el tamaño de un genoma sin afectar a los genes. O sea, por ejemplo, si aquí hubiera un gen, este gen seguiría siendo activo. Bien, entonces esto era más o menos la introducción a los elementos transponibles. Y ahora voy a explicar un poco qué es lo que estamos haciendo concretamente en nuestro grupo de investigación en el CRAC. Bien, una de las primeras cosas uno de los proyectos más importantes que estamos realizando es el estudio de la dinámica de las poblaciones de retrotransposones en especies en las cuales se han secuenciado los genomas. Por ejemplo, en pares de especies en las cuales se han secuenciado los genomas y que son especies relativamente cercanas. Por ejemplo, el pepino y el melón, o más recientemente, actualmente estamos trabajando en la comparación de los genomas de almendro y melocotonero. Quiere decir que estos trabajos se están realizando en colaboración con grupos del IRTA, con un grupo de IRTA, que son los que están implicados en los proyectos de secuenciación de los genomas. El melón, que ya se secuenció hace unos 5 años,
y actualmente se está secuenciando el genoma de almendro, que todavía no está completado, pero que seguramente se publicará antes de final de año. El genoma de almendro se está comparando con el de melocotonero, que ya está secuenciado hace unos 5 años. Estas dos especies son muy cercanas, se calcula que se separaron hace unos 2 millones de años, pero son tan cercanas que incluso se pueden obtener híbridos de almendro y melocotón. No voy a explicar nada de esto porque todavía no está publicado, pero sí de este trabajo que ya se realizó anteriormente, que es la comparación de los genomas del melón, en los cuales intervinieron la secuenciación estos grupos del IRTA, y del pepino. Ambos son especies del mismo género, el género Cucumis, y que se calcula que se separaron hace unos 9 millones de años. En este caso la separación es mayor, no es posible obtener híbridos, pero siguen siendo especies relativamente cercanas. Entonces, por ejemplo, vemos las diferencias en contenido de retrotransposones y vemos que en el pepino el contenido del genoma en elementos disponibles es del 27%, mientras que en el caso del melón llega al 44%. Siendo especies tan cercanas, ¿cómo se explican estas diferencias? Si comparamos cromosomas homólogos, por ejemplo, el cromosoma 7 de pepino se corresponde al cromosoma 1 en el caso del melón. Esto lo sabemos porque los genes que presentan uno y otro son aproximadamente los mismos. Aquí en azul está esto sería el tamaño, el cromosoma, y aquí tendríamos el contenido en genes en azul y el contenido en elementos transponibles en verde. Entonces vemos que los genes se tienden a concentrar en los extremos de los cromosomas, mientras que en el centro se tienden a acumular un mayor contenido de elementos transponibles. Cuando esto lo vemos en el genoma del melón, la situación es la misma, es decir, en los extremos tenemos un mayor contenido en genes que elementos transponibles, y en el centro tenemos un menor contenido en genes y un mayor contenido en elementos transponibles. Pero lo que vemos, por una parte, es que esta parte central es mucho mayor en el caso del melón y que además el porcentaje de elementos disponibles es mayor que en el caso del pepino, lo cual explicaría esta diferencia en el contenido total. Bueno, y también hemos visto que esto sería el contenido total en transposones, pero si vemos las inserciones recientes, es decir, los transposones que se han insertado hace poco, tendríamos una gráfica de este tipo. Es decir, lo que podemos deducir es que las inserciones de los transposones se realizan al azar en cualquier punto del cromosoma, pero luego las que se insertan en regiones génicas tienden a desaparecer, probablemente porque tienen un efecto negativo sobre la viabilidad de la planta, mientras que las que se conservan son preferentemente las que están alrededor de la parte central del cromosoma. Por otra parte, cuando vemos la edad de estos nuevos elementos, o sea, la edad de los retrotransposones, vemos que después, esto sería los millones de años y esto sería el número de elementos. Entonces vemos que aquí a los más o menos los 9-10 millones de años es cuando se separan ambas especies, y esto sería el número de elementos en el caso de melón. Entonces vemos que ha habido una amplificación bastante importante después de la separación de ambas especies, y que sería también lo que explicaría este incremento. Estas nuevas inserciones se pueden estudiar una a una y lo podemos estudiar en variedades distintas de melón. Cada una de estas, cada una de las columnas correspondería a una variedad distinta y cada una de las filas correspondería a una de estas nuevas inserciones. Entonces, lo que vemos es que en algunos casos estas inserciones son variables, es decir, podemos ver que existen diferencias entre las variedades. Hay unas variedades que tienen inserción, otras variedades que no. Y esto lo que permite, por ejemplo, es emplear estos elementos en programas de mejora genética como marcadores genéticos. Y también podemos ver en estas inserciones que son variables qué genes tienen qué genes tienen cerca, y ver si estos genes que tienen cerca pueden estar afectados y pueden explicar las diferencias entre las variedades. Otro tema en el que estamos trabajando, también relacionado con la dinámica de las poblaciones, es qué pasa si se eliminan estos retrotransposones. En principio, si
clasificamos a estos retrotransposones como ADN basura, la idea sería que si no sirven para nada, si los eliminamos no vamos a ver nada. Si en cambio tienen una función, que puede ser reguladora, por ejemplo, a través, como he comentado, de los RNAs de interferencia, entonces si se eliminan sí que tendrían un efecto fenotípico sobre la planta. Esto concretamente se está realizando no en una planta, sino en musgo, Physcomitrella patens, que es aquí tenemos las fotografías. Es muy fácil de cultivar, pues se cultiva en placas de Petri, se puede tener gran cantidad en un espacio muy pequeño, y además es muy fácil de transformar, y se pueden aplicar las técnicas de edición genética de CRISPR-Cas, de manera que podemos eliminar trozos concretos de ADN. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la representación del cromosoma 5, y aquí sería cómo se reparten los genes en este cromosoma. Cuanto más oscuro, más cantidad de genes. Entonces vemos que hay zonas del cromosoma que tienen una gran cantidad de genes, mientras que hay otras que no tienen apenas o no tienen en absoluto genes. Y esto sería lo mismo, pero con los retrotransposones. Al contrario, también tenemos zonas muy ricas en retrotransposones y zonas muy pobres, y vemos que se complementan. Es decir, las zonas que tienen muchos retrotransposones tienen pocos genes y viceversa. Entonces, la idea sería eliminar estas zonas ricas en retrotransposones y ver qué pasa. No puedo dar los resultados porque todavía no los tenemos, pero bueno, espero que esto se pueda dar lugar a un resultado en breve. Otro tema de trabajo tiene que ver con la transcripción. Concretamente los retrotransposones, el primer paso, tanto transposones como retrotransposones, el primer paso de su ciclo, digamos, reproductivo, digamos, sería la transcripción. De manera que si nosotros medimos la cantidad de RNAs presentes correspondientes a cada una de estas familias, podemos saber si estos elementos son activos o no, o por lo menos a nivel transcripcional. Esto corresponde a datos realizados en maíz. Entonces son distintos tipos de elementos transponibles. Entonces vemos que al examinar la cantidad de RNAs presentes correspondientes a cada uno de los grupos, pues que en algunos casos son mucho mayores que en otros, y en otros son muy bajos. Esto corresponde concretamente a un tipo de retrotransposones, y al realizar un árbol filogenético con estos elementos, vemos que no todos los elementos se están transcribiendo, sino únicamente estos que están señalados en color son los que se transcriben, y que corresponden únicamente a dos grupos. Es decir, que la mayor parte de los elementos presentes en el genoma del maíz son inactivos, y únicamente unos pequeños grupos, unas pequeñas familias, son al menos transcripcionalmente activas. Por último, otro de los proyectos que se están llevando, que estamos realizando, tiene que ver con la estructura de los retrotransposones. Esta es la estructura que he comentado, típica de un retrotransposón: dos repeticiones y una región codificante, que codifica para estos dos genes, el GAC y el POL. Esta es la estructura de un retrovirus. Los retrovirus tienen capacidad infectiva, pero tienen una estructura que es muy semejante a lo de los retrotransposones. De hecho, una teoría dice que el origen de los retrotransposones podría ser unos retrovirus que han perdido este gen, que es el que los diferencia. Este gen, que es el envelope, es el que da a estos retrovirus la capacidad de infectar nuevas células. Si elimináramos este gen, lo que tendríamos sería una estructura muy parecida a un retrotransposón que no podría infectar, no podría pasar de un individuo a otro. Pues bien, cuando examinamos los genomas de muchas plantas, encontramos familias de retrotransposones que contienen genes parecidos a este envelope, en ocasiones en la misma posición, en ocasiones en una posición distinta. En unas ocasiones tienen incluso semejanzas de secuencia con estos genes envelope, en otros la semejanza al menos no es aparente. Entonces, lo que estamos planeando hacer es, primero, hacer una clasificación de todos estos elementos que contienen estos genes adicionales, y luego intentar ver para qué puedan servir estas proteínas que codificadas por estos genes adicionales. Bien, entonces, volviendo al título de la charla, ¿cómo podemos clasificar a estos elementos transponibles?
Por una parte, hemos visto que muchas de las copias, por ejemplo, en lo que he enseñado de maíz, muchas de esas copias no son activas, por lo tanto, realmente son copias que no sirven para nada y que además han degenerado. Por lo tanto, esa cantidad de copias sí que podríamos llamarlas ADN basura en el sentido de ADN trasto viejo. Pero también existe una parte de estos retrotransposones que tiene una función reguladora. Afectan a la función de algunos genes. ¿Cuál es este porcentaje? Esto es discutible. Muchos de los ejemplos que he presentado, si no todos, son en que se ve afectada la función de los genes, en realidad corresponden a plantas que son plantas domésticas. Probablemente esa mutación en una planta que creciera en la naturaleza no se hubiera conservado porque no sería favorable para la planta. Lo que pasa es que cuando nosotros realizamos una selección artificial, por ejemplo, el ejemplo de las nectarinas, esas nectarinas, los pelos del melocotón les sirven para protegerse del ataque de algunos insectos. Probablemente en la naturaleza las nectarinas no hubieran sobrevivido. Por lo tanto, hasta qué punto esta función reguladora es importante o no, es un asunto que en este momento se está discutiendo. Realmente qué porcentaje de estos elementos disponibles tienen una función. Lo que sí que está claro es que la principal función de un retrotransposón o de un elemento transponible, o para lo que está diseñado, es para generar copias de sí mismo. Todo retrotransposón, cuando se inserta, tiene la capacidad, seguro que tiene la capacidad de generar nuevas copias de sí mismo. Por eso, para mí, la principal función o la principal definición que habría que dar a un elemento transponible es esta, es la de un ADN egoísta, es decir, un ADN cuya principal función es generar copias de sí mismo. Y bueno, hasta aquí la charla. Si hay alguna pregunta, estaré disponible para intentar. Gracias.